Vale. Entonces, la primera cosa que quería decir es agradecer vuestro esfuerzo para entender mi español mezclado con un poco de portugués. Y entonces que voy a hacer un esfuerzo de mi parte para hablar despacio para tentar que el lenguaje no sea un problema, ¿vale? Entonces, como Christopher ha comentado, que hoy vamos a hablar un poco de cómo los consultores ayudan a empresas a cambiar su situación y a resolver sus problemas, sus retos, y vamos a mostrar cómo los consultores tienen algunas metodologías, algunas herramientas para hacerlo, ¿vale? Entonces, que diría que há dos cosas principales que los consultores les gusta mucho. Una es estructura, o sea, somos todos muy estructurados, todo lo que hacemos está muy bien estructurado, muy bien pensado y muy bien soportado por factos y por datos, ¿vale? Y otra cosa que somos muy buenos y que trabajamos mucho es la forma como comunicamos soluciones, ¿vale? Entonces, estructuramos muy bien la forma como trabajamos problemas, trabajamos retos de las empresas y después de trabajar todo eso, comunicamos muy bien las soluciones y nuestras recomendaciones para esos retos, para esos problemas, ¿vale? Entonces, comenzando por de los dos temas que os trago hoy. El primero es cómo nosotros utilizamos datos para ayudar a tomar decisiones de negocio, ¿vale? Entonces, es muy fácil tener una opinión, todos nosotros tenemos una opinión sobre lo que sea, pero justificar esa opinión con factos y dados que a soportan es más difícil y exige trabajo y exige pesquisa y exige análisis y exige un montón de cosas que lo hacemos todos los días, ¿vale? Entonces, ese primer tema es cómo utilizar los datos, cómo utilizar los factos para hacer buenas decisiones de negocio, ¿vale? Entonces, como os he dicho, en todo tenemos una estructura, entonces, y aquí es lo mismo. Hay un conjunto de pasos, un conjunto de cosas que hacemos en secuencia para llegar a una decisión. Puede parecer algo básico, pero no es básico y es difícil de hacerlo. Y muchas empresas, y mismo muy grandes empresas, que tienen dificultad en hacerlo con clareza y tomar decisiones soportadas por la información correcta y los datos correctos, ¿vale? Entonces, todo empieza con una cuestión, ¿vale? Tenemos que identificar cuál es la cuestión, cuál es el problema, cuál es el reto que queremos trabajar, y a correcta identificación de la cuestión es crítica, es fundamental para garantir todo el resto, ¿vale? Entonces, con una pregunta hecha, con un tema identificado, claramente identificado, la primera cosa es buscar los datos, buscar información, ¿vale? Como consultores que hay muchas fuentes de información, ¿vale? Estamos trabajando para un cliente, entonces el cliente
es la primera fuente fuente de información y nosotros como consultores podemos pedir todos los datos que necesitamos y el cliente nos va a pasarlos, pero hay cosas que el cliente no tiene, datos de mercado, datos de otros players, datos que son confidenciales de otros clientes. Entonces, las empresas consultoras pueden buscar datos en un montón de sitios y esta fase es para buscar y buscar y buscar todos los datos, ¿vale? La segunda fase es el análisis, ¿vale? Es para cada dato, combinando datos, hacer todas las análisis que necesitamos para buscar la información que necesitamos, ¿vale? Datos y factos son solo números, son solo valores y entonces hay que analizarlos y trabajarlos para empezar a tener información, ¿vale? Lo que llamamos los insights, ¿vale? Información trabajada que nos empieza a decir cosas, ¿vale? Que nos empieza a decir cosas importantes, ¿vale? Después de todo eso, después de todo ese trabajo, estamos al punto de empezar a resumir, de empezar a garantizar que tenemos las recomendaciones y que tenemos las soluciones para los problemas, para las preguntas que hemos hecho al principio, ¿vale? Y entonces el cliente, y es siempre la decisión del cliente, el cliente tiene todo lo que necesita para hacer una buena decisión. ¿Okay? Entonces, que traigo aquí un ejemplo muy sencillo, muy simples, só para intentar probar y mostrar cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, imaginen que McDonald's os llamó, nosotros somos una gran empresa de consultoría, ¿vale? Entonces, McDonald's nos llamó porque tiene una duda y no sabe si la decisión de hacer otras cosas sin ser hamburguesas y si esas otras cosas se pueden ser ropa, ¿vale? Son pantalones McDonald's o camisetas o lo que sea. Y tiene esa duda. Entonces tiene una cuestión y tiene una duda y quieren una opinión de una empresa de consultoría, ¿vale? Y como os he dicho, todos nosotros podemos tener inmediatamente una opinión sobre sí o no. Sí, claro que sí, es McDonald's, una marca muy fuerte que puede vender todo lo que quiera porque es muy fuerte. Otros que digan inmediatamente, no, claro que no, McDonald's es comida, es hamburguesas, es claro que no hay persona que vaya a comprar una camiseta o unos pantalones McDonald's. ¿Vale? Entonces es fácil tener ese tipo de opiniones inmediatamente, ¿vale? Pero para eso, que no es necesario una empresa de consultoría para nada, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos para contestar y responder a esa cuestión, primero es formalizar la cuestión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Y si es viable para McDonald's abrir tiendas para venta de ropa. Vale, entonces, la fase siguiente es colectar los datos. Entonces, que tenemos que mirar un nuevo mercado, el mercado de venta de ropa. Tenemos que analizar otras empresas que lo hagan para mirar si hay oportunidad para nosotros. Temos que mirar para cosas internas, tenemos que entender si McDonald's tiene la capacidad
financiera, logística, tiene las personas ciertas, tiene los sistemas, lo que sea, preparados para hacerlo, entonces una análisis interna, y tenemos que colectar, tenemos que buscar todos esos datos para empezar a hacer nuestras análisis, ¿vale? Entonces, segunda fase es buscar todos esos datos y empezar a hacer análisis muy específicas, muy direccionadas para las cosas que necesitamos. Entonces, tenemos que entender ese nuevo mercado para McDonald's, su evolución y qué oportunidades hay o no hay para el futuro, ¿vale? Tenemos que entender todas las market shares de todas las grandes empresas para entender cómo podemos buscar algo diferente o algo mejor o algo que los clientes quieran comprar, ¿vale? Y con base en los datos internos tenemos que entender y analizar si la empresa está al punto de hacer un investimento de este tipo y si tiene las capacidades para hacerlo, logísticas, de personas, lo que sea. ¿Okay? Entonces empezamos a hacer análisis específicas. Todo esto como ejemplo, ¿vale? Entonces, después la parte de buscar conclusiones de las análisis, empezamos a ter algo com que podemos trabalhar, ¿vale? Entonces, imaginen que de nuestras análisis miramos el mercado y miramos que la oportunidad para ganar dinero no es muy interesante, ¿vale? Es que es muy difícil de entrar porque hay un conjunto muy pequeño de de gigantes que trabajan, de empresas gigantes que trabajan en ese mercado. Pero de parte de McDonald's que hay dinero, entonces el presupuesto no es un tema y la capacidad logística existe, pero la parte de venta no. Como imaginan, abrir una tienda para venta de hamburguesas es bastante diferente de abrir una tienda de venta de ropa, ¿vale? Entonces, después de hacer todas esas fases, todos esos componentes de esa metodología, entonces podemos hacer una recomendación y podemos tomar una decisión baseada en factos. ¿Ok? Vale. Entonces, un ejemplo muy sencillo, muy simple, y el objetivo era os mostrar cómo los pasos se encajan en secuencia hasta la decisión final. ¿Okay? Vale. Por último, para ese tópico, todo eso es un proceso iterativo, ¿vale? Que estoy constantemente a repetirlo para nuevas preguntas, nuevos problemas, nuevos retos o variantes de la misma cuestión con diferentes análisis para intentar llegar a una cosa a que el cliente le gusta, ¿vale? Entonces, por veces en proyectos que lo hacemos 3 o 4 veces con diferentes análisis, ¿vale? Vale, la parte principal de mi presentación es esta, es la segunda, y entonces es mirar a un problema y cómo los consultores, las empresas de consultoría miran un problema muy específico y lo trabajan hasta el final, ¿vale? Entonces, en esta sección, la única cosa que os quero mostrar es cómo estruturamos y cómo
como trabajamos un problema, no es todas las fases de un típico proyecto de consultoría. Entonces es más como el principio de un normal proyecto de consultoría, ¿vale? En inglés es la terminología que utilizamos normalmente, se llama Issue-Based Problem Solving. Entonces es una metodología baseada en lo problema para después o trabajar. Y entonces vamos, ¿vale? Entonces, otra vez, una estructura, algo muy lógico, algo secuencial, algo muy estruturado, y todas las empresas de consultoría, para todos los clientes y para casi todos los problemas, lo hacemos da misma forma. Entonces es algo que lo tengo casi como parte de mí, porque desde mi primer día que yo he trabajado en diferentes empresas, desde mi primer día que ese tipo de metodologías que están como se diz, muy fijas en mi cabeza, muy consolidadas en mi cabeza, ¿vale? Vale, entonces, para essa metodología específica, Issue-Based Problem Solving, tiene básicamente tres pasos, tres fases. La primera, que hablamos un poco justo ahora, es la definición del problema, del reto, del tema que el cliente nos ha buscado para ayudarlos, ¿vale? Y os imaginan que los clientes, la gran mayoría de las veces, no lo tienen claro, ¿vale? Que saben que hay algo, pero es muy importante de clarificar y de tenerlo muy claro en el inicio del proyecto, ¿vale? Tiene que ser un problema, y no 2, 3 o 10 problemas. Cada proyecto es para solucionar un problema, ¿vale? Puede ser un problema grande, puede ser un problema más pequeño, pero solo podemos hacerlo un proyecto para un problema, ¿vale? Entonces la primera fase es para garantizar que hay un claro entendimiento de las dos partes de cuál es el problema que vamos a trabajar. Es identificar un poco toda la situación envolvente, todas las cosas que son relevantes y que se han pasado hasta ahora, relacionadas con el problema, claro. Y después toda la segunda fase es para entonces construir o que llamamos una issue tree, o sea, una árbol del problema, que vos voy a mostrar lo que es. Y después es analizar toda esa árbol, que esa estructura que hemos creado, garantizando que nos focamos en los temas más importantes y quedamos para después los menos importantes. ¿Vale? Entonces, la primera fase, el primer paso, es identificar y clarificar el problema. Os mostro aquí un ejemplo de una pequeña, como se diz, un pequeño resumen da forma que una das empresas en que trabajé en el pasado documentaba esta primeira fase, este primeiro passo, ¿vale? Entonces, este era un pequeño documento que con el cliente documentábamos todas las cosas importantes para tenerlo muy claro.
¿vale? Entonces es cuál es el problema, cuál es la cuestión, cuál es el tema que queremos trabajar, cuál es la situación y la complicación. Entonces un poco de una explicación resumida de cuál es la situación donde la empresa se encuentra y por qué nos está a llamar para ayudarlos, ¿vale? Entonces esas son las cosas principales, es cuál es la situación, cuál es la complicación y cuál es la pregunta, cuál es el tema que temos que trabajar, ¿vale? Después, como información adicional, tenemos quién son las personas importantes que tenemos que garantizar que están comprometidas, que están envolvidas en el proyecto, que son críticas para garantizar que están como parte del proyecto y entender o que é importante para o cliente, o que é projeto bueno ou um projeto não tão bueno e quais são os principais as principais coisas que podem complicar o projeto durante o tempo do projeto. ¿Vale? Entonces, esta primeira fase, este primeiro passo, é um formalismo, é algo formal, pero é muito importante porque os clientes são especialistas em encontrar maneiras de los consultores se quedarem trabalhando por muitíssimo mais tempo comparando com o que foi el acuerdo en el inicio. Entonces, en la fase de la propuesta, en la fase de la negociación, en el inicio del proyecto, es muy importante de definir cuál es la pregunta, cuál es el tema, cuál es la situación que estamos a trabajar. ¿Vale? Vale, la segunda parte es, entonces, ahora tenemos un problema, tenemos una pregunta muy específica, entonces vamos a empezar a trabajarla. Vale. Normalmente las preguntas, los problemas son complicados, no es una cosa que tú con 2 o 3 análisis que hagas y ya está, y tomas la decisión y ya está. Normalmente son cosas bastante complicadas y tú tienes que partir ese problema en problemas más pequeños para entonces trabajar los problemas más pequeños y después, cuando trabajas cada uno de los problemas más pequeños, tienes la capacidad de resolver el problema grande, ¿vale? En Portugal tenemos una frase que es algo como, que no sé si los otros lo dicen ahí, que es algo como un elefante se come parte por parte, ¿vale? Es imposible de comer un elefante entero, ¿vale? Entonces tenemos que partirlo en diferentes partes y entonces sí que puedes comerlo, ¿vale? Entonces es la misma cosa. Entonces lo que hacemos es, básicamente, es que tenemos una única pregunta y es complicada, es compleja, que es imposible de solucionar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos entonces a dividir ese problema en 2, 3, 4, 10, 20 problemas más pequeños y para cada uno de ellos, entonces que vamos a empezar a identificar las análisis, los datos, las cosas que necesitamos para intentar resolver cada una de las partes de esta estructura. Y cuando tengo una solución para el rojo, una solución para el verde, una solución para el azul, en conjunto tiene una solución para el blanco. ¿Vale? Isso é muito normal
os puedo decir que pienso que en una gran mayoría de mis proyectos que he hecho algo así, ¿vale? Siempre que hay datos, siempre que hay cosas para trabajar, siempre que hay diferentes análisis, que necesito de hacer algo así para estructurar mi cabeza y estructurar mis ideas. Un ejemplo muy sencillo es el cliente quiere reducir costes, ¿vale? Y entonces, que yo así con esta pregunta, pero ¿qué costes? ¿Qué tipo de costes? Hay un montón de tipos de costes, ¿vale? Entonces, puedo partir esa pregunta en, son costes relacionados con la producción, son costes relacionados con la distribución, son costes relacionados con la venta, y entonces, y puedo crear otros niveles de esa estructura, ¿vale? Entonces, dentro de los costes de la producción son costes de almacenes, son costes de personas, son costes de la materia prima, y los costes de distribución son mis costes, son costes con mi empresa de transporte. Las ventas es un problema de costes de la tienda, de las personas de la tienda, del marketing, y voy a creando niveles hasta el punto en que miro y digo, vale, a este punto que tengo capacidad para analizar, para hacer análisis, y encontrar soluciones y encontrar información importante. ¿Vale? Vale, há duas coisas muito importantes quando estamos a construir estas estruturas, estes issue trees, como llamamos, que são as coisas, a forma como a estruturamos tem que ser relevant and exhaustive, o sea, tiene que ser relevante y cubrir todas las partes del problema, por ejemplo, los costes, y tiene que ser consistente, ¿vale? Y tiene que garantizar que no me queda nada, que no me olvidé de nada. Por ejemplo, en el ejemplo de los costes, si estoy a analizar todos los costes, que no puedo poner lo mismo coste en el rojo y en el verde, y no puedo olvidarme de un tipo de costes, ¿vale? Tengo que garantizar que la estructura no se está olvidando de nada y que no está duplicando puntos en diferentes partes de esa estructura, ¿vale? Vale, entonces, con esto que vos introduzco, que no sé si algún de vosotros que ha visto este concepto, que se llama en inglés MISI, que se dice Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive, ¿ok? Y os digo que de todas las cosas que he aprendido durante esos casi 20 años haciendo proyectos de consultoría, esa es una de las cosas que me ha marcado profundamente, ¿vale? Profundamente, y es un concepto que uso muchísimas veces, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal, ¿vale? Es algo que tengo en mi cabeza y que ha cambiado la forma como miro casi todo, ¿vale? Y como os estaba diciendo, es la combinación de las dos cosas. Entonces es que estoy construyendo una estructura para analizar algo y estoy siempre mirando y garantizando que es MISI, ¿vale? Entonces que es Mutually Exclusive y que es Collectively Exhaustive, ¿vale? Entonces, el ejemplo de los costes es garantizar que tengo todos los tipos de costes, que no me olvidé de ningún y que no estoy a duplicar lo mismo coste en dos diferentes partes de mi estructura. ¿Vale? Y para cosas como los costes es fácil, es sencillo, pero para otras cosas no es tan fácil. Entonces,
pero es un ejercicio muy importante, muy crítico en el inicio de proyectos para garantizar que después todas las análisis y todo el trabajo está estructurado y está bien. ¿Okay? Entonces, el concepto de forma muy simple, la primera parte de mutuamente exclusivo, que no sé si lo estoy a decir bien, es garantizar, por ejemplo, en esta parte de aquí que no es exclusivo, porque hay aquí una parte en el medio entre la idea 1 y la idea 2 que es igual, ¿vale? Que hay aquí una sobreposición. Y la parte de abajo, en la izquierda, idea 1 y idea 2 que son diferentes, portanto es exclusivo, no hay ninguna sobreposición. La parte del CE, Collectively Exhaustive, entonces exhaustivo colectivamente, es garantizar que no me olvido de nada, ¿vale? Entonces, la parte de cima, que me estoy a olvidar de partes, entonces para este universo gris que me estoy a olvidar de una parte aquí, y en la parte de abajo que garantizo que no me estoy a olvidar de nada y que estoy a garantizar que todo está ahí. Vale, entonces es la combinación de esos dos conceptos que da el concepto MISI, que es algo muy importante para nosotros. En unas clases de consulting que hago aquí en Lisboa, costumo dizer como broma que si un día que voy a hacer una tatu que vaya a decir Missy aquí en mi brazo izquierdo, ¿vale? Só para vos mostrar cómo es importante este concepto para los consultores, ¿vale? Entonces, aquí con un ejemplo muy simple, que es fácil para todos nosotros, que es cómo puedo garantizar que tengo más dinero al fin del mes sin ir al banco pedir dinero, ¿vale? Sin crédito de un banco, ¿vale? Entonces, lo que es la estructura me va a ayudar es estruturar todas las formas que puedo encontrar para garantizar que tengo más dinero al final del mes, para después tomar decisiones en mi vida sobre qué cosas quiero hacer, qué cosas son posibles de hacer o no son posibles de hacer. Vale, entonces, la primera parte de mi estructura, de mi árbol, es dividir entre la parte de ganar dinero y la parte de gastar dinero, ¿vale? Y como pueden mirar, es MISI, ¿vale? Aquí es ganar, aquí es gastar, y aquí es completamente MISI, que no me estoy a olvidar de nada, ¿vale? Entonces, después, para cada parte, que creo un otro nivel, con otras preguntas, con otro nivel de información, de detalle, ¿vale? La parte de ganar dinero, que aquí en este ejemplo muy sencillo, que hay tres cosas, que es alguna persona de mi familia que me ha dado dinero, que tengo algunos investimentos que me pueden dar dinero al retorno y puedo ganar más dinero de mi trabajo, ¿vale? En esta parte, un otro nivel es, entonces, ¿cómo puedo ganar más dinero en mi trabajo? De dos formas, ¿vale? O trabajo más horas, o gano más dinero por cada hora que trabajo, ¿vale? Entonces, y ainda un otro nivel, entonces, para trabajar más horas, ¿qué puedo hacer? O en lo mismo trabajo más horas extra,
o que tengo que buscar un segundo trabajo para hacer más horas, ¿vale? Si es ganar más dinero por lo mismo número de horas, que entonces que tengo más difícil, ¿vale? Tengo que buscar un otro trabajo en mi empresa, a ver si hay esa oportunidad, o entonces tengo que cambiar de empresa, de industria, para buscar algo que, mm, que, que, que me permita hacer eso. En la parte de los costes, lo mismo ejercicio, entonces cómo puedo reducir mis costes, mis gastos, entonces puedo intentar gastar menos dinero con las cosas que quiero comprar y que estoy acostumbrado a comprar, o entonces puedo comprar menos cosas, ¿vale? Entonces, gastar menos con las mismas cosas, tengo que buscar cosas con menos calidad, o entonces tengo que buscar ahí unas promociones o algo. O entonces identificar cosas que puedo comprar menos veces o menos de todo, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy sencillo, y entonces con base en todos esos, este nivel más detallado, entonces yo puedo analizar e identificar cosas muy concretas para después tomar una decisión. Quiero cambiar de empresa, quiero trabajar horas extra, quiero quitar de comer mi helado todos los días, quiero viajar en mi país y no para otro país. Entonces, puedo buscar las informaciones para después tomar una decisión, ¿vale? Y que voy a tomar todas esas decisiones al último nivel, y a medida que voy a tomando todas esas decisiones, se queda más fácil dar una respuesta a la gran pregunta que ha hecho en el inicio. ¿Okay? Vale, por fin, para terminar, la última parte que hacemos es, como imaginan, en un proyecto real, en una empresa real con un problema que estamos a trabajar con el cliente, ese tipo de estructura puede ser gigante. Entonces, la cantidad de análisis, la cantidad de datos para trabajar, la cantidad de pequeñas preguntas para contestar y para responder puede ser gigante y casi imposible de hacer en el tiempo de proyecto. Entonces, la última cosa que hacemos antes de empezar a trabajar todo el detalle, todas las análisis, es como que eliminar todas las cosas que hemos mirado que no son críticas, que no son importantes. Entonces, otra cosa que muy sencilla para los consultores es este principio de Pareto, ¿vale? De 80-20. Y entonces vamos a mirar toda la estructura, todas las cosas que tenemos que analizar, y vamos a parquear, vamos a guardar las cosas que pensamos que no son críticas. Por ejemplo, buscando otra vez lo ejemplo de los costes, que hay partido mi problema por tipo de coste, y miro inmediatamente que hay 2 o 3 costes que representan 80% del total, y después há 4, 5 o 10 o 20 tipos de coste que representan 1, 2 o 3 o 4% del total, ¿vale? Entonces es fácil de decidir que el gran esfuerzo de nuestro trabajo tiene que ser en esas grandes categorías, y buscar soluciones ahí. Y después, si necesitamos de más, entonces buscamos más ideas, más soluciones en la última parte, en la parte que hemos parqueado, ¿vale? Y entonces, para hacerlo
una vez más una estrutura, más una tabla onde intentamos de listar todas las análisis, todos los problemas del último nivel en una pantalla y después identificamos todas las análisis que necesitamos y buscamos seleccionar las que consideramos más importantes, más críticas, ¿vale? Todo eso es algo que se pasa en el inicio del proyecto, en los primeros días, la primera semana, y después de hablar con el cliente sobre lo que hemos definido, entonces empezamos el proyecto. Entonces empezamos las análisis de datos y todas las fases que están definidas en términos de proyecto. Vale, y tengo un minuto más para terminar. Ese es el último slide que tengo aquí para mostrar. Es un resumen. Esta metodologia que utilizamos para analisar problemas es muy crítica, es muy importante. Tiene conceptos como el MISI que son cambian tu forma de pensar, de analisar cosas, y es algo que considero que da solidez, que da estrutura y que da un soporte muy grande a cualquier análisis que tengan que hacer, sea en consultoría o sea en lo que sea, proyectos en la universidad o que sea, ¿vale? Entonces, es mi último tema. Espero que les haya gustado. Es una metodología sencilla, muy importante para nosotros, y es mismo la estructura que todas las consultoras, grandes, pequeñas, utilizan para ayudar a estructurar soluciones para nuestros clientes. Vale. Gracias.